Hola, hola, buen día, estimados colegas y amigos. Pues vamos a iniciar. Muchas gracias por la confianza, gracias por la invitación a EFIFAT Cursos, tu mejor impulso. Y bueno, vamos a recapitular un poquito. Recordemos que esta figura del recibo de nómina, un poquito raro, ¿no? Que se le llame factura. Además hablamos de un comprobante fiscal, ya digital por internet. Sin embargo, pues es muy común que se le llame o denomine simplemente recibo de nómina. CFDI de nómina sería lo correcto. Vamos a tener un anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Este último cambio que tenemos en cuanto al CFDI de tipo nómina es a partir del estándar 4.0. Recordamos que el estándar actual de CFDI es el 4.0. Veníamos interactuando, veníamos manejando un estándar 3.3 y es a partir del primer minuto de 2022, pues que ya está en plena vigencia el estándar 4.0. Incluso recordemos que hubo una coexistencia entre el CFDI 3.3, el CFDI 4.0. Estaba previsto a marzo, luego se extendió hasta el 1 de julio. Precisamente uno de los líos que enfrentamos los empleadores, los patrones en relación con los nuevos requisitos del estándar, fue la figura de los campos nuevos que solicita el comprobante fiscal, y entre ellos, pues uno de los que más dolores de cabeza dio fue precisamente, en este caso, el código postal. ¿Sí? En este momento, el área encargada de nóminas, el área encargada de calcular los salarios y por ende de tener que emitir los recibos, si pudiéramos hablar de los requisitos mínimos indispensables para efecto de emitir el comprobante, eh, a razón de lo fiscal, porque miren, aquí hay que distinguir algo. Una cosa es el comprobante, otra cosa es el complemento. Y de pronto pareciera que esta vertiente no queda muy clara. Cuando yo les invito a hacer esta reflexión, lo hago visualizando en todo momento una representación impresa de cualquier comprobante fiscal. Hola, hola, ¿qué tal? Solo para decirte que si te está gustando este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Subimos video martes y jueves para mantenerte actualizada en temas de alto impacto y en las últimas modificaciones. Y si te está gustando este curso y quieres verlo completo, te invitamos a ingresar a nuestra página en efifac.com.mx. También puedes solicitar una de nuestras membresías para tener acceso a contenido en vivo y grabado, además de grandes herramientas como calculadoras fiscales y laborales, leyes correlacionadas, casos prácticos y mucho más. Ahora sí, sigue disfrutando de tu actualización. Vamos a tomar el que tenemos siempre más a la mano, que es el CFDI de tipo ingreso. ¿Por qué no lo hago con un XML? Porque recordemos que básicamente se trata de nodos. Me abre subnodos y se va haciendo ahí como un poquito más complejo, ¿no? Una tipo sopa de letras. Entonces, didácticamente hablando, pues aquí nos puede ayudar un poquito el tema de la representación impresa. Y yo siempre les digo, para explicar esta diferencia entre el CFDI y el complemento, que vamos a intentar visualizar la representación impresa. Habitualmente ese documento que tiene esta fotografía o esta representación impresa de cualquier CFDI. En este momento yo les pedí que hiciéramos este ejercicio con el CFDI de tipo ingreso. Y si en este momento lo visualizan, vamos a ver que habitualmente en la parte alta vamos a tener un encabezado. En el encabezado vamos a tener los datos fiscales tanto del receptor como del emisor. ¿Sí? De igual manera vamos a tener una parte media del comprobante que va a ser, vamos a llamarle el cuerpo. Ahí vamos a tener el apartado llamado denominado concepto. En una factura de ingresos, una factura de venta, pues es donde ponemos la clave de producto o servicio, donde ponemos el número de piezas, el número de unidades. Ahí va a venir una operación aritmética. Y en la parte final, en el último tercio de este tipo de representación impresa, pues lo que vamos a ver o lo que vamos a encontrar va a ser propiamente sellos digitales, la cadena original, el código de barras o el código QR, sí, para validar la autenticidad de la factura. Eso es lo que hay en una representación impresa. Y esto es lo que hay en una factura de venta. En el tema del complemento hay información distinta que por sí sola
el CFDI no maneja. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita en este momento ustedes me preguntan la diferencia entre un comprobante fiscal de nómina y un comprobante fiscal de venta del tipo ingreso, visualmente y a razón de una representación impresa, yo les podría decir que no hay mayor diferencia. O sea, eso que vimos del encabezado, la parte media con el concepto, la parte final con la cadena original, el sello del SAT, el sello del cliente, tanto el CFDI de tipo ingreso como el CFDI de tipo nómina lo van a tener. La diferencia radica en el complemento. Y en el complemento va a haber datos que por sí mismo un CFDI en lo general o en lo específico no me va a solicitar. Por ejemplo, el complemento de nómina va a tener o va a incluir el registro patronal del empleador. El complemento de nómina va a tener o va a incluir, en este caso, el número de seguridad social del trabajador. Más allá de que en el CFDI tengamos un apartado, una parte media con el concepto, el complemento de nómina pues me va a solicitar información adicional. La antigüedad, el tipo de contrato, el periodo que abarca el pago de la nómina, ¿sí? Incluso si se trata de algún concepto asimilado, porque acuérdense que cuando alguien se asimila en todo, ¿eh? Y el tratamiento fiscal para un asalariado y para un asimilado va a ser el mismo. Entonces, pues hay que indicar el tipo de asimilado, ¿no? Reconocemos al momento 7 fracciones en el artículo 94 de los asimilados a salarios. Entonces el complemento trae información que por sí misma no contiene el CFDI, pero que en su momento con esta migración al estándar 4.0 nos metieron en un predicamento con el asunto o el tema del código postal. De tal manera que incluso la coexistencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, en vez de quedar a marzo, como estaba previsto para todos los demás tipos de CFDI, pues se tuvo que extender hasta el 1 de julio. ¿Sí? Y bueno, aquí entramos en otra dinámica en cuanto al tema del código postal, pues el código postal tiene que coincidir con el domicilio fiscal que ostenta el trabajador como contribuyente. Que eso también fue todo un tema, ¿no? Ahí hay varias vertientes, tenemos que voltear a ver. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación me habla del domicilio fiscal. A veces, a lo mejor por comodidad, la mayoría diríamos, pues vamos a poner la casa habitación, ¿no? Por practicidad y dado que muchas veces el obligado a registrar en el RFC al trabajador es el empleador, sobre todo cuando ya se constató que el trabajador o quien aspira a la vacante o al puesto no está inscrito, digamos que como obligación, y así está previsto en la ley de renta, el empleador le va a pedir el RFC al trabajador que va a contratar y en el caso de que no esté inscrito, pues le va a pedir toda la documentación necesaria para proceder a inscribirlo en el RFC. ¿Sí? Aquí se concatena tanto el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Entonces, por facilidad, por practicidad, pues uno pudiera pensar la casa habitación del contribuyente, ¿no? El problema es que el Código Fiscal de la Federación señala lo siguiente. El domicilio fiscal, en el caso de una persona física, tiene que ser donde habitualmente lleva a cabo sus actividades empresariales. Me queda claro que la actividad de salarios no tiene nada que ver con una actividad empresarial. El mismo artículo 10 del Código Fiscal de la Federación señala también que en el caso de no tener actividad empresarial, el lugar donde desarrolle o donde lleve a cabo sus actividades económicas. ¿Sí? Y en ese sentido, pues también por tema de practicidad para el patrón, pues lo más simple era poner el domicilio del centro de trabajo
considerando que la más de las veces o muchas veces era el propio patrón el que cumplía con la obligación de inscribir a sus trabajadores en el RFC. El problema es cuando el trabajador se va, y es que el tema cuando el trabajador se va, pues es que va a ir a laborar a otro lado y en ese otro lado, pues desconocen el domicilio fiscal del trabajador. Y no era un tema simple, ¿no? De decirle en este caso al trabajador, oye, tu código postal, oye, tu constancia de situación fiscal, y pues muchas veces el trabajador que nunca tuvo una contraseña, que a lo mejor nunca tuvo una e-firma, pues ni siquiera tenía idea o tenía noción de cuál era su código postal. Entonces también vía facilidades de resolución miscelánea se habilitó la posibilidad de por una única vez los empleadores y ante esta transición o este cambio que representaba o implicaba el 3.3 al 4.0 solicitar los datos fiscales de sus trabajadores. Ahora, en cuanto al tema del régimen, no creo que haya mayor lío, salvo que ustedes me indiquen lo contrario. Obviamente yo tengo que dejar asentado régimen fiscal de salarios para efecto de poder emitir los comprobantes y los FDIs de tipo nómina, ¿no? Y aquí viene otro tema interesante, otro tema muy importante. El llenado del CFDI es muy importante porque únicamente en virtud de ello podré presentar correctamente mis declaraciones mensuales. Recordemos que el capítulo primero del título cuarto, régimen de salarios, señala como una obligación del empleador calcular el impuesto, retener el impuesto y enterar el impuesto. O sea, digamos de alguna manera son tres obligaciones: calcularlo, retenerlo y enterarlo. Acuérdense que desde 2022, cuando surge la figura del régimen simplificado de confianza, a la par de ello surgen a nivel mensual las declaraciones prellenadas o las declaraciones con precarga. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se precargan estas declaraciones? De los datos asentados en el CFDI de tipo nómina. De ahí la importancia de calcular correctamente la retención, la importancia de retener correctamente los montos de impuestos sobre la renta y lo más importante, no enterarlos. Y bueno, ya teniendo ahorita al momento una resolución miscelánea de 2026, publicada el pasado 28 de diciembre, pues todavía nos están dando esta chance, esta posibilidad de tener una extensión en el plazo para poder corregir mis comprobantes fiscales. ¿Sí? Aquí también hay algo muy importante, algo muy relevante. El otro día que dábamos el curso de resolución miscelánea aquí con nuestros amigos de FIFAT, señalábamos que de tiempo atrás yo vengo señalando que esta regla tendría que ser algo así como un úsese en caso de emergencia. ¿Y a qué me refiero? Miren, se supone que dada esta situación de la precarga o el prellenado de CFDIs, pues nosotros debiéramos tener ya un proceso muy, muy bien definido a nivel de políticas, a nivel de procedimientos, de cómo calcular la nómina y en consecuencia y por ende cómo emitir el comprobante fiscal de nómina. De tal manera que en el mes únicamente quede asentado pues aquello que derivó en un pago de salarios o aquello que derivó en efectuar una retención al trabajador. Aquí hay algo importante, invariablemente para que haya una retención tiene que haber un pago. Si nosotros no tenemos una sólida política de facturación, vamos a entrar en controversia, vamos a tener líos, vamos a tener diferencias, ¿sí? Aquí la primera situación que debo tener muy muy presente es que en la contabilidad, por ejemplo, solo por citar algo, yo no registro comprobantes fiscales.
independientemente que haya o no haya un CFDI de nómina, si hay salarios por pagar, tengo que hacer el reconocimiento del pasivo. Eso que errónea y habitualmente le llaman provisión. Que a lo mejor de primera mano no pudiéramos señalar que el concepto provisión esté mal. Es que con ese concepto crecimos, es que así aprendimos, ¿no? Ya si lo queremos ver desde un enfoque técnico, desde un enfoque de, las de lo que son las NIF, pues recordemos que actualmente pues las provisiones no se registran en contabilidad. Y es que a veces el contador a todo tiende a llamarle provisión, ¿no? Si va a reconocer una compra a crédito, si va a reconocer una obligación con un acreedor, con un tercero, incluso a veces para efecto de las cuentas por cobrar, ¿no? No sé si les ha pasado o han escuchado seguramente, es que hay que provisionar la cuenta por cobrar. No, vamos a dejar de llamarle así. Lo técnico, lo correcto para efecto de las NIF es un reconocimiento y evaluación. Entonces hay que reconocer el pasivo por salarios, pero no está en función del comprobante. Algo importante es un comprobante de pago de salarios y para que funja como comprobante de pago, pues tuvo que haber mediado un pago. Si no tengo un pago, no debe haber comprobante. Eso seguramente ya han de estar aburridos, ya está el cansancio de esto que le llamamos políticas y procedimientos que evitan los principales errores del timbrado de nómina. ¿Sí? Entonces, miren, esta regla que yo les digo, únicamente uses en caso de emergencia, aplica para aquellos comprobantes que hayan sido mal emitidos. ¿Sí? En este caso, la facilidad de la regla 2756, es importante decirlo, aplica para aquellos contribuyentes que en 2025 emitieron CFDIs de tipo nómina, en la medida que estos comprobantes contengan errores o contengan omisiones, van a poder por una única ocasión corregir esto. ¿Vale? La fecha tope o el plazo va a ser el último día de febrero de 2026. Y pues no sé si en este sentido les cause mayor lío, ¿no? Ya vamos con el complemento, aguántenme tantito, esta es la parte de aspectos generales, así tal y como lo abordamos en el mes de diciembre. Aparte, fíjense que en diciembre teníamos la información incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente todavía no conocíamos el dato del subsidio para el empleo. Ahorita ya lo tenemos, ahorita ya contamos con él, pero sí es muy importante señalar que esta dádiva que nos da la autoridad únicamente es para efecto de corregir CFDIs de nómina que se hayan emitido de manera incorrecta, con algún error, con alguna omisión. Ahora, en este punto sería importante entender o definir en qué momento se emite el CFDI de tipo nómina. Porque miren, esto del cumplimiento fiscal, esto de prevenir, ser preventivo antes que correctivo, implica una serie de políticas. Aunque no lo crean, de pronto dar este tipo de cursos, pues ya se vuelve un tanto complejo, ¿no? A mí nunca me ha gustado lo genérico, a mí nunca me ha gustado como dar recetas de cocina o únicamente así se puede hacer, porque pienso que para cada empresa su control interno, considero que para cada entidad, para cada empresa, su planeación fiscal, incluso un catálogo de cuentas contable, pues siempre tiene que ser un saco a la medida. Sin embargo, la idea de las políticas o procedimientos es pues situaciones que son lo menormente flexibles. O sea que prácticamente ahí no tengo de otra, ¿no? Y ahí sí podemos señalar puntos muy, muy característicos, puntos muy importantes en cuanto al tema de una nómina. Entonces, miren, y ahí voy leyéndolos. Pepe, pues mira, el complemento de nómina, nos pregunta el contador Pepe Luis, ¿a partir de cuándo es obligatorio expedir el complemento?
y debo entender que si no se expide no es deducible el pago de sueldos. Ojo, Pepe, el complemento de nómina lo tenemos desde que surge el CFDI de nómina. Esto ocurre prácticamente a la par de la contabilidad electrónica. No sé si recuerdan, pero es a partir de la reforma 2014, nueva ley del impuesto sobre la renta, donde ya como parte de los requisitos de las deducciones se incorpora la figura del comprobante fiscal de nómina. Nada más que en ese entonces teníamos la versión 3.2 del CFDI. Y curiosamente, tal vez algunos sean muy jóvenes para recordarlo, pero no teníamos tal cual un CFDI de tipo nómina. El CFDI, por ende el complemento de nómina, se anclaban a un CFDI de tipo egreso. Es a partir de la versión 3.3 del CFDI de tipo nómina que surge el complemento, perdón, que surge el CFDI de tipo nómina y ahora ya el complemento se incorpora precisamente al CFDI de tipo nómina y ahorita vamos en el 1.2. Ya llevamos rato con el complemento 1.2, ¿eh? Y el complemento 1.2 le han hecho algunas adecuaciones, algunos cambios, algunas adecuaciones muy técnicas, muy específicas, pero estas adecuaciones no implican por sí mismo que estemos cambiando de versión de complemento. Explicábamos que el complemento tiene lo que habitualmente no va a tener el CFDI de tipo nómina. ¿Sí? Es información, el nombre lo dice, complementaria. ¿Por qué lo aclaro de esta manera, Pepe? No digo que sea tu caso, pero ya nos pasó, nos ha pasado en algunas sesiones, que confunden el complemento con el tema del complemento de pago. Incluso en algún curso que yo no impartí, me tocó estar escuchando, pues como que alguien ya traía la idea de que había que hacer un complemento cuando se cobrara la nómina, ¿no? Así como el complemento de pago. Insisto, Pepe, no digo que sea tu duda, pero por si hay alguien tuviera ese tema, esa inquietud, no, este complemento de nómina, pues prácticamente existe y se tiene, surge a partir del CFDI de tipo nómina. Es correcto, Juan José, el código postal tiene que ser el que tenga la constancia de situación fiscal, por eso decíamos el que se señaló como domicilio fiscal. Aquí la problemática era que el trabajador que a veces no contaba con una contraseña o que no contaba con una de firma, pues él mismo desconocía con qué código postal, a razón de un domicilio fiscal, lo habían registrado. Y pues implicaba que de pronto el trabajador tuviera que ir a tramitar la de firma o tuviera que conseguir la contraseña. En fin, ¿no? Ahí se volvió todo un cuello de botella. Pedro sigue habiendo la obligación de que el patrón, en aquel caso, que vaya a contratar a un trabajador y el trabajador no cuente con RFC, pues que le pida la documentación necesaria para inscribirlo en el RFC. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tema que tú señalas, seguramente tiene que ver con algo que viene de 2020 a la fecha. Está en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y son los avisos de reanudación y de suspensión de actividades. Eso es propiamente, pues vamos a llamarle así como en el IMSS tenemos un aviso de alta, así como en el IMSS los famosos reingresos, ¿no? Tenemos también un aviso de baja. En estricto sentido y conforme al 27 del Código Fiscal de la Federación, nosotros como empleadores tendríamos que estar dando aviso de cuando un trabajador reanuda actividades, indicarle al SAT que lo está haciendo en nuestra empresa y en el momento que el trabajador se retira, pues presentar un aviso de suspensión de actividades. Omar Rodríguez, el código postal tendría que coincidir con el estado donde está laborando. Yo entendería que sí, Omar, salvo que se trate de teletrabajo, ¿no? O trabajo a distancia. Trabajo remoto, ¿no? Como hoy día se le conoce. Porque si no algo está mal, Omar, o está desactualizado, en este caso, el domicilio fiscal del trabajador,
sería absurdo que el trabajador esté laborando en Tijuana y que tenga código postal de Mérida, ¿no? Entonces, pues no tiene actualizada su situación fiscal. Seguramente si está trabajando en Tijuana, pues debe tener un domicilio ahí en Tijuana. Es correcto, Luis. Esta regla 2756 únicamente es para corregir. ¿Por qué lo puntualizamos? Porque muchas veces se ha entendido, se ha dado por hecho que esta regla me da chance, una tipo prórroga para poder emitir mis CFDIs de tipo nómina, pues hasta el 28 de febrero y sería malentender la regla. Incluso yo por eso decía, uses en caso de emergencia, ¿no? Cada que emites un recibo de nómina, el complemento de nómina ya va implícito a tener. Es correcto. Aquellos campos que un CFDI convencional no incluye, como el registro patronal, el número de seguridad social, tipo de relación laboral, días trabajados, periodo al que comprende el pago, ANA, todo eso es el complemento de nómina. Un CFDI por sí solito no te daba campos ni nodos para incluir toda esa información. No Atenea, el complemento siempre va pegado al CFDI de tipo nómina. Bueno, te lo voy a poner así, Atenea. Si no tenemos el complemento de nómina, más bien si no tenemos el CFDI de nómina, eh, no puede haber complemento y al contrario, ¿no? O sea, para que haya un complemento de nómina tiene que haber un CFDI de nómina y al revés. No puede estar el uno sin el otro o de forma separada.